Para formalizar una deuda en Colombia y garantizar su exigibilidad legal, es fundamental documentarla adecuadamente. Los documentos que respaldan la obligación deben cumplir con ciertas características para permitir, en caso de incumplimiento, acciones legales como el embargo de bienes del deudor, ya sea este extranjero o nacional. A continuación, se detallan los aspectos clave y se proporcionan ejemplos según la legislación colombiana vigente. 1. Documentación de la deuda, títulos ejecutivos. Un título ejecutivo es un documento que contiene una obligación clara, expresa y exigible a cargo del deudor y a favor del acreedor. Este título permite al acreedor iniciar un proceso ejecutivo para exigir el cumplimiento de la obligación. Según el Código General del Proceso Colombiano, los títulos ejecutivos pueden ser títulos valores, incluyen documentos como letras de cambio, pagarés y cheques. Estos deben estar debidamente firmados por el deudor y que contener los términos específicos de la obligación, como el monto adeudado y la fecha de vencimiento. Contratos, acuerdos escritos donde se establecen las obligaciones de las partes. Para que un contrato sea título ejecutivo, debe constar por escrito y contener una obligación clara, expresa y exigible. Actas de conciliación, documentos que registran acuerdos alcanzados entre las partes en un centro de conciliación autorizado. Estas actas tienen fuerza ejecutiva y permiten exigir el cumplimiento de lo pactado. Sentencias judiciales, decisiones emitidas por un juez que imponen una obligación de pago. 2. Características de los documentos. Para que un documento sea considerado un título ejecutivo válido, debe cumplir con las siguientes características. Claridad, la obligación debe estar definida de manera precisa, sin ambigüedades. Expresividad, el documento debe detallar explícitamente la obligación, incluyendo el monto exacto y las condiciones de pago. Exigibilidad, la obligación debe ser actualmente exigible, es decir, que haya vencido el plazo para su cumplimiento o se haya cumplido la condición pactada. Autenticidad, el documento debe provenir del deudor o estar reconocido por él, garantizando su autenticidad. 3. Procedimiento para exigir el pago. Si el deudor incumple la obligación, el acreedor puede seguir estos pasos. Demanda ejecutiva, presentar una demanda ante el juez civil competente, anexando el título ejecutivo, que respalda la deuda. Embargo preventivo, solicitar al juez el embargo de bienes del deudor para asegurar el cumplimiento de la obligación. Esto es especialmente relevante si se teme que el deudor pueda ocultar o dilapidar sus bienes. Remate de bienes, si el deudor no paga después del embargo, se procede al avalúo y remate de los bienes embargados para satisfacer la deuda. 4. Consideraciones para deudores extranjeros. Cuando el deudor es extranjero, es esencial asegurarse de que los documentos que respaldan la deuda cumplan con las formalidades legales y sean reconocidos en Colombia. Además, si la deuda se documentó en otro país, puede ser necesario un proceso de exequatur, para que la sentencia o el documento extranjero tenga efectos legales en Colombia. En resumen, formalizar una deuda mediante documentos que cumplan con las características legales establecidas es crucial para garantizar su exigibilidad en Colombia. Contar con títulos ejecutivos adecuados facilita el proceso de cobro y permite al acreedor tomar acciones legales efectivas en caso de incumplimiento. Letra de cambio. Para que una letra de cambio sea válida y pueda ser utilizada en un proceso de cobro ejecutivo, en Colombia, debe cumplir con los requisitos establecidos en el Código de Comercio. Estos requisitos aseguran que la letra de cambio sea considerada un título valor con mérito ejecutivo, permitiendo al acreedor exigir su cumplimiento legalmente. A continuación, se detallan las características esenciales que debe contener. 1. Requisitos generales de todo título valor. Según el artículo 621 del Código de Comercio, todo título valor debe incluir mención del derecho incorporado en el título, debe especificar claramente el derecho que representa, en este caso, una orden de pago. Firma de quien lo crea, la persona que emite la letra de cambio girador, debe firmarla, evidenciando su compromiso con la obligación contenida en el documento. 2. Requisitos específicos de la letra de cambio. El artículo 671 del Código de Comercio establece los elementos particulares que debe contener una letra de cambio. Orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. La letra debe expresar una instrucción clara y sin condiciones, para pagar una cantidad específica de dinero. Nombre del girado, identificación de la persona o entidad a quien se dirige la orden de pago y que deberá efectuar el pago deudor. Forma de vencimiento, indicación precisa de la fecha o condición en la que la letra debe ser pagada. Las modalidades de vencimiento pueden ser: a la vista, pagadera al momento de su presentación; a un día cierto, determinado o no, pagadera en una fecha específica o determinable; con vencimientos ciertos sucesivos, pagos en múltiples fechas establecidas; a un día cierto después de la fecha o de la vista, pagadera, después de un periodo específico, contado desde la fecha de emisión o presentación. Indicación de ser pagadera a la orden o al portador, debe especificar si el pago se realizará a una persona designada a la orden, o a quien posea el documento al portador. 3. Consideraciones adicionales.
Autenticación notarial. Aunque no es un requisito legal para la validez de la letra de cambio, la autenticación de firmas ante notario puede prevenir futuros desconocimientos de las mismas, por parte del deudor, facilitando así el proceso ejecutivo. Cláusulas de intereses y de cambio. La letra de cambio puede incluir cláusulas que estipulen intereses y condiciones de cambio a una tasa fija o corriente, según lo acordado entre las partes. Procedimiento ejecutivo. Una letra de cambio, que cumpla con todos los requisitos mencionados, constituye un título ejecutivo. Esto significa que en caso de incumplimiento, el acreedor puede iniciar un proceso ejecutivo para exigir el pago, sin necesidad de un reconocimiento adicional de firmas.